Este programa es una presentación de Canero Fadul Immigration. Reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. Muy buenos días. Son las 9:02 de la mañana. Hemos comenzado la semana con 2 minutos de retraso. Será cosa de la computadora, porque desde hace rato estamos por aquí. En todo caso, son las 9:02 de este lunes 16 de octubre. Y en este momento, a las 9:02 de la mañana, usted está sintonizando en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en la ciudad de Miami, la emisora del sur de Miami. Y usted también nos puede sintonizar en su teléfono celular, donde quiera que se encuentre, gracias a la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y también nos puede escuchar, ver y demás en éxito107.com. A ver, aquí recibo el saludo. Hoy vino de primerita de doña María Alicia Cifontes. La carta de este fin de semana sin desperdicio. Qué generosa es doña María Alicia, siempre desde Caracas. La carta a la que ella se refiere es la que usted puede recibir todos los sábados a las 8 de la mañana, donde quiera que usted se encuentre. Si está en Madrid es a las 8 de la mañana de Madrid. Si está en Ciudad de México, a las 8 de la mañana de Ciudad de México. Usted solo tiene que entrar en cesarmiguelrondon.com/boletín y allí se inscribe y lo va a recibir. Todos los sábados su carta personalizada. Fernando Larrazábal nos saluda desde Salt Lake City. Carlos Cuevas en Filadelfia, Chere Ramos Graterol en Caracas, Edgar Bravo en Madrid, Saeda Bon en Orlando, Jennifer Quilice también está en Caracas, Mimón y Ani Galvis nos saludan desde Bogotá, Juanita Cachacote nos reporta desde Guanta, ya en el estado Anzoátegui, en el oriente venezolano, Arturo Rofrano desde Stratford, Connecticut, aquí en los Estados Unidos. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión Radio. En Conexión Radio es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a todos aquellos que nos siguen. Un abrazo a todos. Feliz lunes. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. ¿Qué? ¿Se quedó sin micrófono, Laura? Buenos días a todos. Feliz comienzo de semana. ¿Qué pasó? ¿Nos robaron un micrófono en el estudio? Nos rodamos todos los micrófonos, sí. María Sofía Rodríguez no tiene problema con el micrófono porque ella está en Madrid. Ella se encarga de la producción informativa. Buenos días, María Sofía. Hola, muy buenos días. Saludos a todos y feliz inicio de semana. Jesús Carreño está en la edición y montaje y Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días, César. Ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarle es César Miguel Rondón. Hoy, 16 de octubre, es el día de Santa Margarita María de Alacoque. San Gerardo Mayela, felicitaciones a los Gerardos y a las Margaritas también, por supuesto. San Anastasio de Pamier, felicitaciones a los Anastasio. Y San Beltrán de Comminges, felicitaciones a los Beltrán. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, hoy tenemos a la luna creciente en Escorpio. La luna de Escorpio es la luna de los cambios radicales y trascendentales. Es la luna para arrancar de raíz todo aquello que no sirva. Es la luna para renunciar. Es la luna, pues, para comprometerse en serio con algo. Y es también, siendo así la luna de los cambios radicales, es la luna de las cuestiones radicales, por ejemplo. Cuidado, porque es la luna de la violencia, es la luna de los celos. Atención con los celos, ¿ah? La luna del sexo también. La luna de los brujos,
y los espías, de todo aquel que trabaje a las escondidas. Luna creciente en Escorpio, Sol en Libra, este lunes 16 de octubre del año 2023. Hoy es el Día Mundial de la Alimentación. Tal día como hoy se instauró la FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Hoy es el Día del Anestesiólogo, Día Mundial del Anestesiólogo. Ya veremos por qué. Es el Día Mundial del Pan. Es el día... Felicitaciones a todos los amigos panaderos, en especial a los portugueses. Es el Día Mundial de la Columna Vertebral. Es importante que la gente conozca de qué se trata esta estructura ósea y lo que determina en el bienestar general de nuestro organismo. Nuestra agenda para el día de hoy la vamos a comenzar en Tel Aviv con la periodista Nicole Michel, cuando estamos a 9 días de la guerra, y crece de manera dramática el número de muertos y desaparecidos. En Caracas vamos a conversar con el politólogo Ismael Pérez Vigil, integrante de la Comisión Nacional de Primaria. ¿Cómo está la situación cuando estamos a 6 días de estas primarias? En Quito vamos a conversar con el periodista Néstor Aguilera a propósito de la victoria de Daniel Noboa. Se convierte en el gobernante más joven en nuestro continente. Apenas 35 años tiene Noboa, quien derrotó a la candidata de izquierda, la candidata de Rafael Correa, Luisa González. En Lima vamos a conversar con Jesús Sánchez, quien es el coordinador del Comité Local de las Primarias allá en el Perú, el segundo país con el mayor número de venezolanos en diáspora. En Bogotá vamos a conversar con el periodista David Parra. Gustavo Petro ha llegado al extremo, amenaza nada menos que con romper relaciones con Israel. Y en Madrid vamos a conversar con la escritora Karina Sáenz Borgo, la destacada novelista, quien además es la periodista de cultura del ABC. Planeta ha sido anunciado ya, se le otorga a la escritora española Sonsoles Onega, quien con su novela Las hijas de la criada ha obtenido el primer premio. Es el premio más abultado en el idioma español, en el castellano, 1 millón de euros. Felicitaciones a Sonsoles. A ver, las efemérides de este 16 de octubre. En 1737, en la península de Kamchatka, en Rusia, sucede un terremoto de 9.3 grados en la escala de Richter. Se le considera el segundo terremoto más potente en la historia humana. El 16 de octubre de 1793 en París es guillotinada la reina María Antonieta de Austria, princesa archiduquesa de Austria, reina consorte de Francia y Navarra. 16 de octubre de 1803 en Leipzig se produce el mayor enfrentamiento armado de todas las guerras napoleónicas. Fue la batalla más grande en Europa antes de la Primera Guerra Mundial. Allí las fuerzas de Napoleón fueron derrotadas por la alianza de Prusia, Austria y Rusia. El 16 de octubre de 1817 es fusilado Manuel Piar. Piar, un venezolano de origen curazoleño, es prócer de la independencia de Venezuela. Se le llama el libertador de Guayana. Llegó a ser general en jefe y gran líder. Dice la nota de Wikileaks. Pero por su condición de pardo o por su ambición de poder, esto le llevó a tener problemas con Simón Bolívar. Se cree que este fue el motivo por el cual fue enjuiciado y fusilado por sedición y conspiración. Le mandó a fusilar directamente el propio Simón Bolívar. Y hoy en día que se están revisando o revisitando tantas de las decisiones de Bolívar y el decreto de guerra a muerte pasa a ser abiertamente criticado, pues entre los asuntos de la vida de Bolívar que hay que revisar quizá fue esta orden de mandar a fusilar a Manuel Piar.
¿Por qué hoy es el día de la anestesia? Pues porque del anestesiólogo. Pues porque el 16 de octubre de 1846 en Boston, el doctor William Thomas Green Morton emplea por primera vez el éter como anestésico, dando origen a la cirugía sin dolor. Es decir, antes todas las cirugías eran a la brava. Punto. El 16 de octubre de 1886 nació David Ben Gurion, líder sionista, sindicalista y político ruso-israelí. Fue el que proclamó oficialmente la independencia del Estado de Israel y fue su primer ministro en 1948. Hoy está cumpliendo 100 años de Walt Disney Company. Se fundó el 16 de octubre de 1923. Es el conglomerado de medios de comunicación y entretenimiento más grande del mundo. Lo fundaron los hermanos Walt y Roy Disney. 16 de octubre de 1940. En el marco del Holocausto se establece el famoso gueto judío de Varsovia. El 16 de octubre de 1946 nació Susan Somers. Y Susan Somers, la rubia esta que hacía de atontada, muy pícara en Three's Company, se hizo muy popular por ese personaje, falleció ayer domingo, un día antes de cumplir 76 años. El 16 de octubre de 1946, entre otros, el mariscal Alfred Johl, el mariscal Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, quien fuera el canciller nazi, Alfred Rosenberg, entre otros, fueron ejecutados tras las sentencias de los juicios de Nuremberg. Otra fecha histórica importantísima, 16 de octubre de 1962. Comienza la crisis cubana de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética. A Kennedy, al presidente John F. Kennedy, le muestran las fotografías de los sitios de lanzamiento de los misiles en Cuba. El mundo se puso al borde de un abismo. 16 de octubre de 1978, el cardenal polaco Karol Józef Wojtyła es elegido papa y escoge el nombre de Juan Pablo II. 16 de octubre de 1998, Augusto Pinochet es detenido en Londres por orden del juez español Baltasar Garzón. Y hoy, 16 de octubre, se están cumpliendo, 19 años del debut como profesional de Lionel Messi con el Fútbol Club Barcelona. El 16 de octubre de 1930 nació una de las cantantes españolas más populares en los tiempos del franquismo, Carmen Sevilla. El 16 de octubre de 1938 se estrenó el ballet con música del gran Aaron Copland, Billy the Kid. El 16 de octubre de 1942, es decir, 4 años después, se estrena el otro gran ballet de Aaron Copland, igual de tema vaquero, Rodeo. 9:16 de la mañana, hora de hablar con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, gusto saludarte. Muy buenos días, feliz lunes para todos, espero que tuvieron un buen fin de semana y bueno, para aquellos que no tuvieron por causa de un accidente, un buen fin de semana, recuerden que nosotros estamos aquí para ayudarle, para hacérselo muy fácil. La mayoría de las personas que tienen un accidente dicen, voy a llamar a la compañía de seguro, voy a ver si me responden, me quiero que me arreglen mi carro, y nosotros precisamente nos encargamos todo eso. Nos encargamos de que usted no tenga que estar en esas llamadas con la compañía de seguro, peleando la culpabilidad, sino que el seguro pague todo lo que sea necesario después de un accidente, ya sea el carro, la pérdida total o el arreglo, ya sea si usted tiene que ir al hospital o no,
y también, obviamente, la compensación monetaria. Pero la idea es que ustedes, contratando a nuestras oficinas, se preocupen de ir al día a día, se preocupen de regresar a su trabajo y que nosotros nos encarguemos de todo el proceso legal. Además, que no le cuesta absolutamente nada. ¿Cómo es eso, Hani, de que no cuesta absolutamente nada? En un país donde sabemos todo cuesta algo. Exactamente. ¿Y por qué funciona así? Bueno, no le cuesta absolutamente nada al cliente. La compañía del seguro del culpable es la que nos paga el costo del abogado, pero al cliente no le cuesta absolutamente nada. Así que la víctima nos va a llamar del Ujú. accidente, va a contratar nuestra firma legal, pero no nos va a pagar absolutamente nada ni al principio ni al final del caso. Cuando nosotros ganemos el caso, bueno, la compañía de seguro es la que va a estar encargada y va a decir que nos va a pagar todo el costo del abogado si ganamos el caso. Así que yo siempre digo, ¿por qué no tener un abogado desde el principio cuando usted no tiene que pagar un centavo por esa ayuda legal? Anote entonces el teléfono de Hani Martínez Ward y téngalo allí, guardado en la memoria de su celular. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. ¿Y por qué hay que llamarte a ti, Hani, y no a cualquier otro abogado especializado en accidentes? Bueno, para comenzar, nosotros somos una de las firmas que hemos hecho récord nacional. Este mismo año ganamos un caso en enero de más de 100 millones de dólares para un cliente víctima de accidente. Ese récord no lo han podido hacer muchos abogados y una de las cosas que nosotros nos hace diferencia es que nosotros nada más nos especializamos en accidentes, así que no hacemos ninguna otra parte de la ley. Entonces, ¿por qué eso hace diferencia? Bueno, las compañías de seguro saben que estamos serios, saben que somos especializados y saben que vamos a ir hasta el final del caso, vamos a pelear hasta el final y si es posible ir a juicio, vamos a tener que ir a juicio. En este caso, fíjate, cuando ya estábamos Mm, cerca de ir al juicio final, la compañía de seguro dijo, no, te vamos a dar esta cantidad de más de 100 millones de dólares, no podemos decir los detalles porque es claro, confidencial claro, y claro. obviamente para proteger al cliente, pero ahí está la diferencia. La compañía de seguro no va a jugar con nosotros porque sabes que tenemos abogados litigantes que van a ganar el juicio. Mientras un abogado que hace un poquito de todo, bueno, la compañía de seguros sabe exactamente quiénes son los abogados que ganan los casos y quiénes son los que no. Ujú. Pues entonces anote usted el teléfono de la abogada que gana los casos, Hani Martínez Ward. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Hani, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes. El editorial con César Miguel Rondón. Ahora sí, Gustavo Petro, presidente de Colombia, el mismo que fue a Berlín a decirle a los berlineses que la caída del muro había sido un error, ahora compara lo que se está viviendo en Gaza con el campo de concentración de Auschwitz. Y ha llegado a un extremo tan febril el señor Petro, que está en este momento crucial amenazando nada menos que con romper relaciones con Israel. Petro, hombre de izquierdas, exguerrillero, padece esa misma escoriación
Escribe el diplomático: la incursión de las milicias de Hamás en territorio de Israel no fue una operación militar en contra de objetivos militares. Fue la invasión de fanáticos armados, milicianos asesinos, en la vida cotidiana de ciudadanos israelíes inermes. ¿Qué amenazas significaban para la causa palestina los chicos y chicas que celebraban bailando alegremente su juventud en el festival musical Tribe of Nova, y los habitantes del kibbutz Kfar Aza, una cooperativa agrícola, que fueron asesinados en sus casas junto a sus hijos, y los secuestrados, meros ciudadanos cazados como conejos para convertirlos en rehenes para el intercambio, los más afortunados? Lo que olvidan solidariamente nuestros progres es que milicias como Hamás o Hezbollah están financiadas por regímenes autoritarios, donde las causas inclusivas que ellos avanzan, en las que llaman podridas sociedades occidentales, están vetadas allí bajo pena de muerte, o que los mismos regímenes financian a los grupos que atentan in situ contra las sociedades abiertas y democráticas. Así las cosas. En Venezuela, pues esa progresía que gobierna, esa izquierda anacrónica que gobierna, tiene sus simpatías hacia, no la causa palestina, insisto, hacia Hamás, que es una banda terrorista. Y se llega a extremos ridículos como el del bufón Freddy Bernal, quien agarró un mantel a cuadros, se lo puso en la cabeza como si fuese un manto palestino, se fotografió a la usanza árabe y aclaró: no es carnaval y no estoy disfrazado, para entonces quejarse del crimen de lesa humanidad que consiste en el que está cayendo, Israel, al quitarle agua y luz a la población palestina. Lo imperdonable, por no puedo decir el calificativo por el micrófono, pero lo que resulta inadmisible es que eso lo dice un elemento que forma parte de un gobierno que tiene sin agua y sin luz de manera constante a todo el territorio venezolano, incluida Caracas. 9:25 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El Cairo. El secretario de Estado Anthony Blinken aseguró ayer domingo, en un encuentro con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, que el Medio Oriente tiene dos opciones para salir de la crisis. Está claro que hay dos caminos en esta región, dijo Blinken. Uno es el de una mayor integración, normalización, colaboración y afirmación de los derechos de los palestinos. Y la otra opción es la que ofrece Hamás, un camino que solo lleva a la muerte, la destrucción, el terror y la locura. Cita textual. Y hoy, esta mañana, llegó al aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, en su segunda visita a Israel desde que comenzó la guerra. Se brega Blinken, pues, que haya una suerte de tregua lo antes posible. Washington. El presidente Biden dijo que cree que Israel no debería volver a ocupar Gaza. Creo que sería un error, dijo Biden en una entrevista en el programa 60 Minutes, transmitida anoche. Lo que pasó en Gaza, en mi opinión, es que Hamás y los elementos extremistas de Hamás no representan a todo el pueblo palestino, y creo que sería un error que Israel volviera a ocupar Gaza. Cita textual. Biden está considerando un viaje a Israel. En la región buscan abrir corredores para dar entrada a suministros humanitarios. Nueva York. Según The Wall Street Journal,
El número de muertos de ciudadanos estadounidenses en el ataque de Hamás en Israel a principios de este mes ha aumentado a 30 personas, según cifras oficiales del Departamento de Estado. Con el creciente número de muertos, el número de estadounidenses cuyo paradero seguía desaparecido se redujo a 13 personas, según las mismas cifras del Departamento de Estado. Washington. A una mayoría bipartidista de votantes le gusta la idea de que una mayoría bipartidista dirija la Cámara de Representantes. Insólito. Una nueva encuesta realizada por YouGov a 1.186 votantes registrados revela que los encuestados están a favor de empoderar a una coalición de gobierno bipartidista por un margen de 63 a 37, incluido el 63% de los independientes, el 93% de los demócratas y el 30% de los republicanos. Hasta ahora, un puñado de miembros republicanos de la Cámara han sugerido que están abiertos a considerar conversaciones con los demócratas sobre un portavoz de compromiso, si su propio partido no puede ponerse de acuerdo sobre una elección pronto de un nuevo Speaker of the House. 9:33. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. El presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, destacó la trascendencia de la elección interna opositora del 22 de octubre y su objetivo como proceso ciudadano para elegir una candidatura presidencial unitaria del sector mayoritario de la oposición que concurra a la elección prevista en el 2024. Casal llamó a votar en la primaria, recuperemos la participación democrática. Y en el marco de las primarias, ya son solo 10 los candidatos luego de la retirada de Roberto Enríquez del partido COPEI y de Freddy Superlano de Voluntad Popular, quien declinó a favor de María Corina Machado. Murió la yoqueta venezolana María Alejandra Brusual, de 43 años, junto con Cindy Carrero. Ella era una de las 2 yoquetas activas en el hipismo nacional. El pasado sábado sufrió un aparatoso accidente en una de las carreras en el hipódromo de Valencia. Por lo que se observó en videos, al parecer su montura Suncap se descontroló y se alejó del resto de los caballos. Brusual cayó mal del equino y se golpeó contra la valla exterior de la pista. Brusual sumaba 10 victorias desde el 2020 en un mundo dominado por hombres. Edgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros del Distrito Capital, advirtió que solo el 60% de los estudiantes del área metropolitana de Caracas asistió a clases durante la segunda semana de octubre, una cifra alarmante si se compara con años anteriores. Antiguamente no era tanta la ausencia de los estudiantes en los centros educativos. En las 2 primeras semanas había una asistencia de 85%. Hoy en día muchos padres no tienen siquiera para pagar el pasaje para llevar a sus hijos. Un padre que tiene 3 niños debe pagar 4 pasajes. 9:36. Lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio. Quito. Ecuador no tendrá por primera vez a una mujer al frente del país, pero sí contará con el presidente más joven de las Américas, el centrista Daniel Noboa, de 35 años, quien ha derrotado sin paliativos a Luisa González, abanderada de la Revolución Ciudadana del expresidente izquierdista Rafael Correa, quien es, a las claras, el principal perdedor político de la pugna electoral. Con más del 90% de los votos escrutados, el candidato de la Alianza Democrática Nacional, ADN, cuenta con el 52.29% de los apoyos electorales frente al 47.71% de la señora González. Bogotá, el gobierno colombiano y el Estado Mayor Central, principal disidencia de las antiguas FARC, buscarán hoy disipar las dudas en torno a un proceso de paz dilatado y en entredicho, al tiempo que arrancarán un esperado cese al fuego de 3 meses que les permita sentarse a negociar. Y siguiendo en Colombia,
Gustavo Petro escribió ayer: si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos, no apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. 9:37. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. El portavoz del ejército israelí, el contraalmirante Daniel Hagari, amenazó hoy lunes con una respuesta mortal al grupo libanés chií Hezbollah si sigue atacando con cohetes y misiles desde la frontera norte. Si Hezbollah se atreve a ponernos a prueba, la reacción será mortal. Estados Unidos nos está dando todo su respaldo, dijo el portavoz en declaración televisada después de 8 días de intercambio de fuego en la frontera entre Israel y el Líbano, en su mayor pico de tensión desde 2006. Pero claro, la tensión fuerte, grave, está hacia el sur, en lo que es la franja occidental, en la franja de Gaza. Vamos a Tel Aviv. Allí está la periodista de I24, Nicole Michel. Nicole, muy buenos días, muy buenas tardes allá. Gracias por atendernos. Gracias a ti, César Miguel, por abrirnos este espacio aquí desde Tel Aviv. ¿Cómo está la situación al día de hoy? ¿Cómo ha transcurrido el día? Ya el 9º día de guerra, Nicole. Bueno, es una situación incierta, porque los secuestrados siguen en Gaza. No se tiene aún noticias de ni un solo secuestrado, ni uno. Ha habido los bombardeos, como sabemos muy bien, por parte del ejército israelí, que ha causado, no puedo negar, bastantes destrozos y más que nada pérdidas humanas en Gaza. Es lo lamentable de las guerras, y eso que el ejército ha avisado con bastantes horas de antelación y un día antes de ir con los ataques, no ha entrado todavía con el ejército. He avisado a los gazatíes para que se vayan desplazando, para que vayan hacia las orillas de toda la zona, porque todas las armas, todos los misiles que lanza el grupo terrorista Hamas están en zonas civiles comunes, en edificios de familias. Y aparte de que ellos viven en subterráneos, porque ellos tienen, su vida diaria son subterráneos, que son como el metro de Caracas, como el metro de París, de Nueva York. Tal cual es la vida que ellos tienen subterránea. Entonces, porque saben perfectamente que la respuesta de Israel siempre es atacar donde están todas las zonas de resguardo de los misiles que hacen. Constantemente están tirando aquí a Israel, en todo el sur, también en Tel Aviv. Hasta el día de ayer, nosotros aquí en el canal, en I24 News, corríamos cuando 2 o 3, 2 veces ayer sonaron las alarmas, y las alarmas suenan cuando son misiles que la cúpula de hierro explota. Hasta destruye el misil. Hasta ahora no han entrado el ejército. También está la atención puesta en el norte, 27 distintos, lo que se llama en hebreo, moshav, que son como pequeñas ciudades con quintas, como decimos en Venezuela, con vilas, con casas, 27 pequeñitas ciudades en el norte de Israel, que están completamente al borde, muy cerca del Líbano. Han tenido que desalojar todas las familias sus casas. El gobierno del país ha dado, ha puesto a la orden pues todos los hoteles que están en una de las ciudades que está hacia el centro norte de Israel, que se llama Natania, para que la gente pueda instalarse ahí, porque es inminente también el ataque que ya ha comenzado con misiles, pero quizás también otro frente más fuerte con Hezbollah, que está en el norte, y que Hezbollah, su líder Nasrallah, pues controla completamente el Líbano. Que por cierto, te voy a decir algo muy curioso, César Miguel. Yo ayer quise comunicarme con una venezolana libanesa con la que ya yo tenía hace un año contacto a través de una página que tenía ella de venezolanos libaneses en Beirut. Y siempre tuvimos un contacto muy cordial, venezolana, nacida si mal no recuerdo, en Caricuao. Y ayer me comuniqué con ella para saber cómo están,
y cuando ella apenas vio mi mensaje, inmediatamente me bloqueó. El temor que tienen los libaneses por el control que tiene Hezbollah en el país es de terror. Y esta situación, por supuesto, de alguna manera todavía sigue muy incierta aquí en toda esta parte de Medio Oriente, o sea, lo que es Israel, toda esta zona de Gaza y las fronteras con Jordania y en el norte con Líbano. Nicole, el ministro de Defensa de Israel dijo que el próximo ataque será largo, será letal, será poderoso. Entre las observaciones que se le han hecho a una incursión masiva de las fuerzas de defensa de Israel en Gaza están las experiencias de otras guerras, ¿no? Desde la más reciente Irak, luego del 11, en Afganistán, perdón, después del 11 de septiembre, y bueno, lo que ocurrió en Indonesia, Vietnam, etcétera, etcétera. Hasta el presidente Biden dijo anoche en 60 Minutes que no aconsejaba esta invasión. ¿Cuál es el sentimiento en Israel en este momento? Cuando el ministro de Defensa dice será largo, será letal y será poderoso, ¿de cuándo? ¿De qué está hablando? ¿Para cuándo? Bueno, está hablando justamente del momento cuando el ejército israelí, el ministro Yoav Gallant, que es el ministro de la Defensa, el primer ministro de Israel, Netanyahu, den la orden para que entren las tropas israelíes a Gaza. En ese momento va a tomar otro tinte este conflicto. Por primera vez incluso el gobierno le titula guerra, la guerra, porque siempre fueron operativos cuando Hamas lanzaba misiles y eran 3-4 días hostiles. Se llegaba a un acuerdo a través de la mediación de Egipto, siempre fueron operativos. Pero esta vez, desde hace, yo pienso que desde el año 73, con la guerra de Kipur, esta es la primera vez que se nombra ya no operativo, sino guerra. O sea, en el momento que entren los tanques israelíes a la zona de Gaza, porque pienso que es inminente, están totalmente preparados en la frontera, ahí va a comenzar mucho más fuerte. Los niños no tienen colegio, los trabajos están a medias, la tensión. ¡Ah! ¿Qué pasó? Está sonando en estos momentos la alarma. Ay, bueno, corre, Nicole. Corre. Mira, justamente es lo que anda, corre, Nicole. Corriendo, sí. Porque es lo que digo, hasta el día de ayer, esta es la primera, hoy en Tel Aviv, que están tirando misiles. Bueno, anda, corre. Beseder. Ya. Bueno, gracias, César Miguel. Fuerte abrazo, Nicole. Muchas gracias. Gracias por abrir esta ventana. Cuídate mucho. Cuídate gracias. Mucho. No es fácil hacer periodismo en español, que es un logro en Medio Oriente y en Israel. Ya, cuídate, anda. Gracias. La tercera vez que nos ocurre que estamos cubriendo noticias con Israel y hay que suspender por la alarma y nuevos ataques misilísticos. Hablaba Nicole Michel de I-24 desde Tel Aviv. 9:46 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Éxito 107.1 FM, aquí en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 9:47 de la mañana. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar solo con abogados con mucha experiencia y conocimiento. Y ese es el caso de las abogadas de Canero Fadul Immigration. Especialistas en visas de inmigración laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras. Ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría en materia migratoria para establecerte en Estados Unidos, llama al 844-8MIGRAR. 844-8MIGRAR, que equivale a 844-8
1-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Y ya pues resta muy poco. Estamos al lunes 16 y es en 6 días, el 22, cuando tenemos las primarias. ¿Cuál es el estatus de la organización ya para esta fecha cumbre? En la línea telefónica desde Caracas está el politólogo e integrante de la Comisión Nacional de Primaria, Ismael Pérez Vigil. Ismael, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, gusto en saludarte, muchas gracias a ti por la invitación. ¿Cómo va el plan? ¿Cómo están los preparativos ya a la fecha de hoy, cuando prácticamente no resta nada? En efecto, mira, todo está en su punto, es decir, el material ha sido distribuido al país, está en cabeceras de centros y de parroquias y en lugares de resguardo, obviamente, para ser entregado puntualmente en la mañana del día 22 a cada uno de los centros de votación. O sea, ese material está todo listo, los cuadernos, las boletas, todo el cotillón, al igual que todo el mobiliario que se necesita, porque como tú sabes, en algunas zonas va a ser al aire libre, entonces hay dispuestos toldos, mesas, sillas, todo ese material está listo y también acondicionado los locales que nos han facilitado, se han revisado, se han hecho algunas pequeñas reparaciones, arreglos, etcétera. Todo eso está en su punto, nada más para el día 22. El único detalle que todavía nos falta esta semana es que durante el fin de semana las 50 y tantas mil personas que pasaron por los cursos de capacitación estaban realizando sus evaluaciones. Hoy debemos tener una primera maqueta de lo que son la asignación de esas personas a las mesas respectivas. Se les va a enviar a los centros, a los comités locales y a las juntas regionales, y mañana, una vez aprobada por las juntas, por los comités y por nosotros, se va a enviar a cada persona un correo en el cual le llegará su notificación de cuál centro le corresponde ser miembro de mesa y su credencial para que la pueda imprimir o la mantenga en su teléfono con un código QR, y con eso se puede identificar ante los demás miembros de la mesa. Eso va a ocurrir entre miércoles, jueves, viernes, estos 3 días será ese proceso de envío de la correspondencia y envío de la credencial para que la puedan imprimir o la puedan tener en sus teléfonos. Ahora, Ismael, solo quedan 10 candidatos luego de la retirada de Capriles, en primer lugar, Roberto Enríquez, y finalmente Superlano, quien ya dijo que sus votos han de sumarse a los de María Corina Machado. Evidentemente no van a modificar ya el cartón, ¿no? La papeleta. ¿Qué puede ocurrir? Bien, sí, la papeleta ya está impresa. La fecha para hacer retiros o cambios era hasta el 20 y algo de julio, porque después había que pasar a imprenta. Todavía obviamente se pueden hacer cambios sin efecto en boleta. Hasta el día 12 de octubre se podían hacer cambios como los que hizo Superlano, de decir que sus votos van para tal candidato, una alianza que él previó, etcétera. Y eso estaba previsto hasta el 12 de octubre. Ahora hasta el 19 es posible retirar por razones de emergencia, enfermedad o lo que sea, es posible todavía hacerlo, pero obviamente pues no, hay 2 candidatos que dijeron que no van a apoyar a otro candidato, sí, de manera que sus nombres siguen apareciendo en la boleta. Quienes voten por ellos, esos votos serán nulos. Y en el caso de Freddy Superlano, que sí advirtió que sus votos él los cedía a María Corina Machado, quienes voten por Superlano, esos votos se
se le suman a los votos de María Corina Machado. Sí, Esa es la situación hasta este momento. No sabemos si de aquí al 19 se va a producir algún otro retiro. Una última pregunta, Ismael. Siéntete en libertad de decirme que por tu condición de miembro de la comisión no puedes responder, pero te la hago como observador político, como politólogo. ¿Por qué tantos ataques de última hora de sectores supuestamente opositores al proceso de primaria? Bueno, mira, César Miguel, hay varias cosas. Por supuesto, el proceso de primaria fue producto de una discusión en donde estaban planteadas otras alternativas. Algunos planteaban encuesta, otros planteaban consenso. Hay muchos que siguen pensando que esas alternativas son mejores y bueno, se les respeta esa posición. Pero hay otros que son los que yo llamo los viudos del consenso y de las encuestas, que no se conforman con tener esa posición, sino que están en una especie de cruzada o de campaña en contra de la primaria. No sé por qué razón, no sé por qué motivo. Algún motivo habrá de tipo político o de tipo personal. Pero sí, pero bueno, ya estamos en la fase final y ya esa decisión se tomó hace más de un año. Hay que respetar esa decisión y bueno, si a futuro no sabemos qué otras opciones se pueden tomar, pero sí también a nosotros nos ha sorprendido las cruzadas y las campañas. O sea, cada quien es libre de pensar lo que quiera. Lo sorprendente son esas campañas y esas cruzadas, como si esto fuera algo maligno, algo diabólico, ¿no? Bueno, quizá problemas de viudez, ¿no? Ya que los definiste así. Ismael, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias, Miguel. Gracias. Ismael Pérez Vigil, del integrante de la Comisión Nacional de Primaria desde Caracas. Y para seguir con elecciones vamos ahora a Quito, donde ha ganado el que se convertirá en el presidente más joven en todas las Américas, el empresario Daniel Noboa, de apenas 35 años. Allá en Quito, en la línea telefónica, está el periodista Néstor Aguilera. Néstor, muy buenos días. Gracias por atendernos. Se cayó la llamada. A ver, Noboa le ganó... ya tenemos de nuevo a Néstor Aguilera en Quito. Noboa 52.29%, cuando se había escrutado ya el 90.23% de los votos. Néstor, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. César Miguel, un gusto saludarte en este día lunes. Buenos días. A ver, ¿cuál es el ambiente en Ecuador ahora que ya se sabe que el joven presidente Néstor Aguilera conducirá al país? Daniel Noboa en este caso, César Miguel. Perdón, Daniel Noboa. Disculpa, sí. Néstor. No te preocupes. Ya sé que tú quisieras ser presidente tienes también. Mucho trabajo y bueno, tampoco es que quisiera ser presidente de este país lleno de problemas. Definitivamente, César Miguel. Hay un ambiente de expectativa justamente por esta serie de ofertas que hizo Daniel Noboa, que llegan en un momento tan complicado para el país, con un gobierno como el de Guillermo Lasso que se desgastó de manera muy rápida, que no ha sabido, por ejemplo, ejecutar de manera eficiente el manejo del Estado, además con la amenaza permanente del crimen organizado, la delincuencia común. Entonces yo te diría que hoy, en este inicio de una nueva etapa para la vida democrática de los ecuatorianos, iniciamos con expectativa. Vamos a ver, y conforme pasen los días, cómo avanza en primer lugar este proceso de transición y en qué medida el nuevo presidente, Daniel Noboa, electo por los ecuatorianos, puede ir concretando ya de manera progresiva el cómo va a hacer las cosas. Aquí esa es la gran pregunta. ¿Cómo lo va a hacer Daniel Noboa? Bueno, esperemos que a partir de mañana, cuando se reúna con el presidente Guillermo Lasso acá en Quito, ya podamos tener ciertas luces o directrices de qué es lo que él pretende hacer para gobernar este país en un periodo, también hay que decirlo, corto, ¿no? César Miguel, muy corto, año y medio apenas, a partir de diciembre hasta mayo de 2025. Ya. Una observación que corre por los medios internacionales, y es que para muchos el gran derrotado no es la señora Luisa González,
sino su padrino político, el señor Rafael Correa. ¿Cómo lo ves, Néstor? Definitivamente es, diría yo, que el gran perdedor de la elección de este día, el domingo. Hay una serie de factores y esta mañana he podido interactuar con analistas, también con colegas que me han llamado de otros países. Y definitivamente te diría yo que hay una serie de factores que tal vez en esta oportunidad, por lo corto del tiempo, no se puedan analizar. Es natural que ha habido, por ejemplo, una campaña en la que Daniel Noboa, durante estos últimos meses, supo identificarse como una imagen diferente, joven, fresca para la política ecuatoriana, diferente de este clivaje correísmo-anticorreísmo, y eso también pudo haber contribuido para que esta propuesta de Luisa González en representación del Movimiento de Izquierda Revolución Ciudadana haya ganado. Hay un desgaste natural, por supuesto, y esto también a pesar del buen resultado que se obtuvo o que obtuvo esa organización política en las elecciones del pasado mes de febrero, pero hay que considerar también, son 2 periodos seguidos, es decir, cuando ganó Guillermo Lasso hace 2 años la elección y ahora en esta elección extraordinaria o proceso electoral anticipado, vuelve también a perder un candidato del Movimiento Revolución Ciudadana. Bien, eso quiere decir muchas cosas, evidentemente. Claro. Muy bien. Sí, definitivamente, César Miguel. Hay un desgaste de la opción de izquierda y hay muchas personas, déjame decirte esto, yo durante los recorridos que he hecho en estos días y semanas previas a la elección en las calles, mucha gente no decía, quiero votar a favor de Daniel Noboa por A, B o C razón, sino decía, yo ya no quiero que vuelva Correa nunca más al Ecuador. Eso también creo que es digno de un análisis por separado, y eso de alguna manera terminó afectando el resultado electoral de Luisa González la noche de ayer. Evidentemente. Néstor, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. César Miguel, un placer siempre poder conversar contigo. Muy buenos días. Néstor Aguilera desde Quito. 10:01 de la mañana. Una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro foro en el día de hoy. ¿Cómo empezó el conflicto entre israelíes y palestinos? Ese va a ser el tema central para esta mañana. Ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. ¿Cómo comenzó todo esto? Cuando hablamos del conflicto entre Israel y Palestina, hoy, porque antes eran todos los países árabes, la primera guerra de envergadura estaba incluido Egipto incluso, valga la redundancia. ¿Cómo comenzó este conflicto? ¿Cómo comenzó esta historia, digamos, de odios infinitos? Para abordar el tema, vamos a contar con la periodista y politóloga, especialista precisamente en temas de Israel y el Medio Oriente, Marta González, en Madrid. Marta, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Marta, ¿tienes puesto el mute? No te oigo. A ver, ¿ahora? No, sigo sin oírte. Creo que ahora me escuchan bien. Perfectamente. Muchísimas gracias por acompañarnos, Marta. Un placer estar con ustedes. Buenas tardes, buenos días para ustedes. Buenas tardes para ti por allá, al otro lado del océano. Y de este lado del océano, pero muy, muy al sur, en la ciudad de Buenos Aires, está la internacionalista también especializada en estos asuntos del Medio Oriente y buena amiga ya del programa, Sofía Scali. Sofía, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias a usted por la posibilidad de estar acá. Y buenas tardes, Marta, por allá. Hola, un placer. ¿Cómo comenzó esta historia de odios infinitos? Marta, comenzamos contigo, por favor. Bueno, la verdad es que nos tendríamos que remontar a muchos años atrás, incluso siglos, porque
el conflicto entre el mundo judío, el cristianismo y el islam viene de antiguo, pero por no retrotraernos tan lejos, yo creo que el conflicto en la Edad Moderna surge en el momento en el que, después de todas las tentativas de intentar crear un Estado árabe en la Palestina del mandato británico, junto con un Estado judío también en la Palestina del mandato, se frustran por una serie de circunstancias, de violencias, de interferencias. Y en 1947, cuando las Unidas establece por fin por segunda vez la división del territorio y para la creación de un Estado árabe en la Palestina que hoy conforma el Estado judío, los judíos están de acuerdo con la creación de su Estado, los árabes no. Comienza un periodo de guerra de guerrilla 8, los británicos se retiran, el liderazgo judío del mandato proclama la independencia del Estado de Israel, y a partir de ese momento se frustra no solamente la creación de un Estado palestino, de árabe palestino, sino también el reconocimiento del resto del mundo árabe de la existencia de la soberanía israelí en la región. Y yo creo que el trauma viene precisamente del no reconocimiento del mundo árabe y después de lo que luego se va a llamar el movimiento palestino, de la existencia de un Estado judío en una región que es considerada Dar al-Islam, es decir, tierra del Islam, donde las otras minorías que no son musulmanas tienen un carácter o tienen un estatuto de dhimin, es decir, de minorías toleradas dentro de la región, pero que no se contempla bajo ningún aspecto que esas minorías conformen estados nacionales independientes con soberanía nacional. Por eso no hay un Estado cristiano en Oriente Medio y por eso se cuestiona hasta día de hoy la existencia del Estado de Israel como un Estado judío, como el hogar nacional del pueblo judío. Podríamos entrar luego en más detalles si quieres. Por supuesto. Hablaba Marta González desde Madrid. Me gustaría conocer tu visión con relación a esto. Le pregunto a Sofía Scali en Buenos Aires. Coincido plenamente con Marta que para empezar a analizar este problema tenemos que remontarnos a siglos y siglos para atrás, pero el hecho de tomar los fines del siglo XIX creo que es un buen punto de partida para entender también la existencia del sionismo, ¿no? De la creación de un movimiento nacionalista que tiene como objetivo crear un Estado judío y también como respuesta al antisemitismo, ¿no? Que esto lo vemos a flor de piel en los años previos y post Segunda Guerra Mundial. Creo que también hay que hacer un punto importante en el territorio específico, es decir, ¿por qué Palestina? Yo creo que los judíos obviaron intencionalmente el hecho de que en ese territorio existía una comunidad árabe inmensa, pero a su vez es la tierra prometida para ellos, porque es verdad que también existieron otros planes para crear un Estado judío, por ejemplo en Argentina, en Uganda, pero el problema con el territorio es que justamente es tierra prometida para los judíos, que se puede complejizar aún más cuando nos ponemos a analizar el hecho de que ahí también se encuentra Jerusalén, que es la ciudad santa para las tres religiones monoteístas. Entonces esto, desde el plan de partición de Palestina en el 47, también ha generado conflicto, porque no está claro el estatus jurídico, dado que es una ciudad que pertenece de alguna manera a las tres religiones. Hay algo interesante. Cuando Sofía nos cuenta el caso de Israel, de Jerusalén, por ello Jerusalén no es la capital de Israel, según el decreto fundacional en Naciones Unidas, es Tel Aviv, para obviar precisamente ese
ese problema, ¿verdad? Entonces, hemos tenido varias guerras a lo largo de todas estas décadas, pero luego de esas guerras y de triunfos mayoritarios, digamos, por lado israelí, las aguas han ido calmándose poco a poco. Egipto, que fue el primer gran adversario, termina aliado, y Líbano, antes de su guerra, iba en la misma tónica, Jordania, y recién se estaba negociando nada menos que un acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita. ¿Qué ha ocurrido al presente en ese contexto del cual estamos hablando? Le pregunto a Marta González, allá en Madrid. Bueno, el conflicto actual, lo que ha pasado hace una semana, no tiene precedentes en la historia de la violencia desatada entre las dos comunidades y entre la interpretación que ambas partes tienen de lo que entienden que son los territorios en disputa. Estamos hablando de un conflicto que tiene raíces políticas, pero también espirituales, como ha comentado Sofía, y desde luego geopolíticas. Yo creo que la violencia, Israel está acostumbrada a tener episodios de violencia esporádicos. La última escalada de la tensión entre un grupo terrorista e Israel fue en la primavera con la Yihad Islámica y en Gaza precisamente, y en la parte de Cisjordania este verano con las operaciones antiterroristas en Tulkarem y en la ciudad de Jenin específicamente. ¿Qué es lo que ha ocurrido ahora? Pues yo creo que lo que ha ocurrido es que desde el punto de vista político, las organizaciones más integristas palestinas, junto con los países que apoyan estas organizaciones, han visto una oportunidad, una ventana de oportunidad y un caldo de cultivo interesante a la hora de decidir avanzar en el proceso político que ellos tienen en marcha de eliminar al Estado de Israel o acabar con lo que ellos entienden que es la ocupación, precisamente porque Israel estaba sumido en un proceso político de polarización interna y ellos lo han interpretado como una debilidad interna del propio Israel. Ha habido fallas de seguridad, fallas de inteligencia que todavía no se sabe en qué nivel de la escala de toma de decisiones se ha producido esa falla. Y por otro lado estamos hablando también de un momento regional en el que había habido o se estaba produciendo un cambio de paradigma muy interesante a partir de los acuerdos de Abraham y la normalización de Israel en la región. Irán, que es el otro actor en disputa, veía que estaba en peligro su liderazgo en la región, sobre todo en la parte en la que entiende que es su arco de seguridad y su arco de proyección de influencia, que es el arco chií, y por otro lado veía que Arabia Saudí, que es su aliado, su enemigo regional con el que últimamente había vuelto a entablar relaciones diplomáticas, de alguna manera entraba en esa dinámica de reconocimiento con Irán. Por lo tanto, yo creo que los tres actores, tanto Irán como Qatar, que es el principal financiador de Hamas, como las organizaciones terroristas y paramilitares proxies a Irán, Hezbollah en el norte, Hamas, han visto que era el momento oportuno para que la causa palestina, que estaba en un segundo plano en los últimos meses y en los últimos años, a la arena internacional. A ver,
Interesante cómo nos lo ha planteado en este momento Marta. En la historia, desde los tiempos más antiguos, cuando se complican las cosas, sobre todo en términos de guerra, en términos bélicos entre los dioses y los hombres, la situación se complica, evidentemente. Si tuviésemos que resolver un problema político por una cuestión de guerra, a lo mejor se puede llegar a acuerdos. Cuando tenemos de por medio dioses, ¿verdad? Y esa manifestación de la fe religiosa se vuelve, a los efectos de hoy, en conceptos fanáticos, como lo puede haber en el extremismo israelí o en el extremismo árabe, entonces la cosa se nos enreda mucho más. Entre los críticos de Netanyahu han advertido que su dependencia extrema de, cito, fanáticos religiosos de extrema derecha israelíes le terminaron de complicar el panorama. Y a ello agréguese la postura de Hamás o la postura iraní, que sencillamente no pueden aceptar que exista un Estado israelí. ¿Cómo puede solucionarse un problema entre líderes religiosos que a su vez son líderes políticos? Le pregunto a Sofía Scali. César Miguel, creo que es la pregunta más compleja que el mundo está tratando de responder actualmente. Yo creo que la situación puede empeorar muchísimo, justamente por lo que estabas comentando, el hecho de tener no solamente líderes políticos y el conflicto del fanatismo religioso, sino que hay potencias detrás, tanto de Israel y de Palestina, que pueden desencadenar un conflicto de una escala mucho más interesante. Yo creo que, ¿no?, la mejor manera o el ideal de cómo poder resolver este conflicto es primero resolver determinadas cuestiones tales como que ambos países reconozcan el derecho a existir del otro, que es como lo más utópico. Claro, uno puede decir, claro, Sofía, pero es lo más fácil, así no tendríamos problemas, uno reconoce al otro, pero también tenemos el problema de la delimitación de los territorios. Israel ha adquirido mucho más territorios desde el plan de partición, y de ahí también deriva el problema con los asentamientos que son ilegales en los territorios que antes pertenecían a los palestinos. Y también debería, para poder solucionar este conflicto, resolver el tema de Jerusalén. Ahora, ¿cómo se puede hacer? Y yo creo que se debería poder tener una conversación real y en serio, con todos los actores sentados en la mesa. Si es necesario tener que llamar tanto a Qatar, por ejemplo, como mediador, que se realice. Ahora, lo que estoy planteando es muy utópico y, por cómo viene la mano, parece que se va a producir todo lo contrario. Pero yo creo que es momento, después de tantos años, uno no puede creer las atrocidades que ve en la televisión, que sea el 2023 y que tengamos que estar pasando esto como comunidad internacional. No existe, es inadmisible, más cuando es una guerra donde no es entre soldados, sino que hay víctimas fatales que no tienen nada que ver con el conflicto. Insisto, Hamas no es Palestina, por ende hay un montón de situaciones que son dispares acá. Entonces, si el problema es tan complejo, ¿por qué no nos podemos sentar a negociar? Es utópico, pero para mí sería una solución poco viable, pero es la única manera. Hemos llegado al final de esta conversación, pero me gustaría escuchar ya a manera de cierre tu opinión, Marta. ¿Esto a dónde nos va a llevar, este universo de, como decía al principio, de odios infinitos? Mira, yo estoy de acuerdo con Sofía cuando ha dicho que estamos en un conflicto que se enmarca en el ámbito de la conciencia y de la ideología, y cuando se mezclan cuestiones religiosas de identidad que no tienen nada que ver con cuestiones territoriales, terrenales, que se pueden solucionar de alguna manera
factible sentándose en una mesa de negociación, el conflicto y la solución a ese conflicto es muy difícil. Acuerdos de paz, intentos y tentativas de paz los ha habido desde incluso antes de la Conferencia de Madrid y los acuerdos de Oslo, pero es verdad que ha habido siempre un freno precisamente por la parte ideológica, una parte de la ecuación que se niega a reconocer la existencia del otro. No estamos hablando, y ese es el problema, y yo creo que la comunidad internacional tiene mucha culpa, las instituciones internacionales, los medios de comunicación tienen mucha culpa también a la hora de no haber sido serios en cuanto a delimitar también las fronteras de este conflicto, porque cuando hay agravios históricos, el pasado se tiene que dejar. Es verdad que Israel y el resto de los países de Oriente Medio, tal y como se conocen en este momento, se han conformado con unas fronteras que han surgido después de unos procesos políticos que vienen del siglo XIX y se concretan en el siglo XX. Pero estamos en el siglo XXI, Israel es un Estado soberano, y para que exista un pueblo palestino viable al lado de Israel y que pueda reconocerse la población palestina como ciudadanos de su propio Estado, tienen que dar el salto cualitativo de querer reconocer la existencia del Estado de Israel en unas fronteras definidas para, a partir de ese momento, empezar a delimitarlas. Tienen que dejar a un lado la violencia, tienen que dejar a un lado esa propaganda y ese victimismo con el que muchos medios de comunicación les ayudamos. Creemos que ayudamos a la causa, y lo que estamos haciendo sin darnos precisamente cuenta es engordar a movimientos fundamentalistas que tienen agendas que tienen que ver también con actores extranjeros, con actores regionales que tienen agendas propias y que de alguna manera potencian un conflicto que podría solucionarse en el momento en el que los dos actores se reconocen el uno al otro. Ya. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado en esta mañana. Marta González desde Madrid y Sofía Scali desde Buenos Aires. Gracias, Marta. Un placer, muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, el reloj nos dice en este momento 10:25 de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:27 de la mañana. ¿Dónde se encuentra la mejor carne en vara? En el sur de la Florida, pues en Nando Grill. Allí se cocina la carne en vara a la leña, de manera indirecta, siguiendo la tradición en que viene ya, la tradición centenaria de los llanos colombo venezolanos. Y esa carne en vara, allí en Nando Grill, se acompaña con costillas de cerdo, se acompaña con yuca frita, yuca asada, papas fritas, hallaquitas, cachapas, arepas, quesos blancos en la mayor variedad, chorizo, chicharrón, morcilla, en fin. Acércate a las 3 sedes de Nando Grill: Doral, Westchester y Homestead. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente.
Tanto en este programa como en el de televisión hemos hecho un recorrido por los diversos centros en el exterior donde van a votar los venezolanos el próximo domingo. Hemos ido a Orlando, hemos ido a Houston, hemos ido a Bogotá también, hemos ido a Madrid. Vamos hoy a Lima. Perú es el segundo país con el mayor número de venezolanos en la diáspora. Allí el coordinador del Comité Local de Primaria es Jesús Sánchez. Jesús, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Jesús, estás en mute. Sí. Buenos días, César. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Igual, muchas gracias, Jesús. ¿Cómo van los preparativos ahora que ya prácticamente en lo que nos quedan son 6 días? Sí, bueno, ya estamos de cara a la fiesta democrática, como la hemos dominado acá en Perú. Estamos con los ajustes finales, armando los cotillones y haciendo todo lo que es la comunicación a la población venezolana acá en el Perú, dónde van a ser los centros de votación, cuáles son los requisitos que deben presentar a la hora de ir a cada uno de estos centros de votación. A ver, ¿cuántas personas esperan ustedes vayan a votar? Nosotros calculamos que de los 36.000 que se han inscrito, puedan acudir unos 24, son la cifra que manejamos por el tema geográfico. Creo que ya tuviste una oportunidad de estar en Perú y bueno, las localidades o los centros de votación hemos buscado que sean lo más cercanos, pero bueno, la geografía o el tráfico de Lima influye mucho, pero contamos que sea del 36% o un 80% la participación en el Perú. Aparte de Lima, ¿en qué otras ciudades hay mesas? En Arequipa y Trujillo. Y allí, ¿qué número de votantes están esperando? Bueno, cuando te hablaba del 80%, me refería a todo Perú, pero en Trujillo, que hay una cantidad de votantes de 1.700, esperan que puedan cubrir, ya que este centro sí está más cercano al casco, al centro de la ciudad, y esperamos tener una buena participación en las dos provincias, sobre todo en Trujillo y Arequipa, porque es más cercana los centros de votación a la comunidad, y como es una comunidad que está dentro de un mismo distrito, es más accesible la llegada para cada uno de los venezolanos. Entonces ahí esperamos la participación de un 90 al 100% en cada uno de ellos. ¿Y de qué hora a qué hora estarán las mesas en funcionamiento? Igual que a nivel internacional, en todas las aperturas va a ser de 8 de la mañana a 4 de la tarde como horario fijo, pero siempre que exista el lector en cola se van a aperturar, las mesas van a seguir abiertas. ¿Tienes alguna idea, Jesús, de a qué hora podrán dar ya resultados? Mira, nosotros esperamos, por lo menos en Lima, tener ya a las 6 de la tarde, más tardar 7 de la noche, un número real o aproximado a la totalidad de los votos que sean emitidos acá en Perú. A nivel internacional no sabría decírtelo, pero lo que nos han comunicado es que va a haber un corte a las 6 de la tarde de participación y esperan ya 8 o 9 de la noche dar un resultado oficial, dependiendo la tendencia, sea reversible o no, sí, de cómo fue la participación tanto dentro de Venezuela como en el exterior. Bueno, Jesús, estaremos muy pendientes y seguro volveremos a hacer contacto contigo. Gracias por atendernos en esta mañana. Gracias a ti, César. Un gusto y feliz día. Jesús Sánchez Rondón, coordinador del Comité Local de la Primaria en Lima. El reloj indica que son las 10:32. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, miles de israelíes de todos los perfiles, informáticos, artistas, magnates, expertos en inteligencia, líderes políticos y reservistas, han dejado sus empleos y su cotidianidad para responder a la emergencia que viven las víctimas en Israel. Se reúnen, y escucha esto, en un centro de emergencia civil para ofrecer su talento y su conocimiento. Por ejemplo, Wix, una empresa especializada en la creación de sitios web, ha hecho portales y aplicaciones para organizar la inscripción y el despliegue de voluntarios, así como la distribución de las ayudas. En uno de esos portales, que ha sido visitado por más de 200.000 personas
Desde que estalló la guerra, las víctimas pueden acceder a un psicólogo especializado en trauma o a una familia dispuesta a acogerlos mientras vuelven a encontrar casa propia. Además, los desarrolladores de programas de inteligencia, César Miguel, han instalado una enorme oficina con más de 400 voluntarios para rastrear a los desaparecidos e identificar a los fallecidos con inteligencia artificial y herramientas de reconocimiento facial y corporal. En ese estudio que hacen, cada víctima tiene un expediente con gran cantidad de información personal, fotos, videos, última geolocalización, ADN, que es comparado con las evidencias recolectadas por la policía y el ejército, así como con imágenes de redes sociales publicadas por testigos o incluso por los milicianos de Hamás. La identificación es muy compleja, pues muchos de los fallecidos fueron quemados o desmembrados y es difícil saber si los rehenes siguen vivos tras los intensos bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza. Y una de las cosas que comenta la noticia es lo fuerte que es cuando ocurre un match. Cuando finalmente ocurre un match con toda esta información, es un éxito para la operación, pero significa que o se consiguió a la persona fallecida o la persona es rehén de Hamás. Dios. Es decir, la buena noticia siempre será mala. Exactamente. Qué pena. Es esta lo que conversábamos después de entrevistar a Nicole Michel allá en Tel Aviv, que es la tercera persona con la que conversamos en estos días de guerra, que la entrevista tiene que ser suspendida porque suena la alarma y tiene que salir corriendo, ¿no? A salvar su vida, la de sus compañeros. Ella decía, beceder, ella decía, orden, vamos en orden. Sí. Y es increíble que uno está aquí en la tranquilidad en el estudio y se pone a pensar lo que puede significar vivir una experiencia similar. Así es. Hablando del conflicto, gracias Flor Alicia, hablando del conflicto, ayer en la red X, el señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, escribió: si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Punto. Cita textual. ¿Por qué está tan molesto, tan ofuscado el presidente de Colombia con Israel? Vamos a la ciudad de Bogotá, donde en la línea telefónica está el periodista de Cable Noticias, David Parra. David, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Hola César, ¿cómo está? Muy buenos días para ti y para toda la audiencia. ¿Qué pasó con el señor Petro esta vez? Bueno, pues el presidente Petro viene con una postura bastante crítica y muy fuerte sobre las acciones ofensivas que ha tomado el ejército de Israel en torno pues a este conflicto que se vive entre Palestina e Israel. El presidente Petro ha tenido una pelea también con el embajador aquí en la ciudad de Bogotá. El embajador ha estado también muy activo en redes sociales, con mensajes, con comentarios, y pues lo que ha generado algo de indignación en parte de sectores políticos en Colombia es que el presidente Petro no ha rechazado los actos terroristas del grupo Hamás, que también pues ya dejan a 2 colombianos muertos en este conflicto, y pues el presidente se ha enfrentado con cifras, con números, con palabras, con el embajador, tanto así que se hizo un llamado de atención por parte de la Cancillería de Israel a la embajadora en Tel Aviv. Le hicieron un llamado de atención por los comentarios que ha entregado el presidente, los clasifican como antisemitas, que generan odio, que generan un poco de preocupación al gobierno israelí, a lo que el presidente pues respondió fuertemente a través de su cuenta de X con ese anuncio de la posibilidad de acabar con las relaciones o congelar las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel. Congelar relaciones en este momento es tomar partido por Hamás. Sin duda, el presidente está tomando pues un partido, una postura muy muy fuerte en torno a esto. Él no ha entregado pues como un mensaje directo, pero sí ha hecho como ese llamado para que se acabe el conflicto. Ha apoyado mucho lo que está sucediendo en Palestina, que es lo que le han criticado mucho, que no ha sido crítico con la situación que viven los civiles en Israel o con la situación que está viviendo Israel, y no se ha solidarizado más con el lado palestino y no ha rechazado esos actos del grupo Hamás. Esa postura
de extrema izquierda cegada del señor Petro es compartida, es popular allá en Colombia. Bueno, ha sido muy cuestionada, la verdad. En diferentes sectores políticos lo critican por eso, porque pues está manejando una de las relaciones diplomáticas internacionales a través de su cuenta de X, y dos, está pues rompiendo relaciones con un país que Colombia lleva muchos años de relación, de cooperación. Entonces los sectores políticos, hasta los más cercanos a él, lo han cuestionado por esas decisiones que ha tomado y por esos mensajes que los hace tal vez en caliente en un momento que hay pelea con el embajador de Israel aquí en Bogotá, y responde fuertemente a través de X. Entonces se lo han cuestionado mucho hasta los sectores cercanos a él. Cuando dices hasta los sectores cercanos a él, ¿cuáles son estos, David? Hemos visto varios senadores y representantes a la Cámara de partidos de gobierno del Pacto Histórico que han hecho un llamado a la mesura al presidente y a que esas relaciones diplomáticas pues no se manejen a X, sino que se tengan sus canales diplomáticos como debe ser, y que se piense mucho también a la hora de tomar decisiones como suspender relaciones diplomáticas con Israel. Dios, sería un error garrafal. Pues el presidente Petro, ¿qué tal si le quitan el teléfono? Antes uno diría el Twitter por un rato, ¿no? Bueno, el presidente Petro se ha sido como muy reconocido por esa parte de las comunicaciones, muy complicado. Yo que tengo contacto con la oficina de comunicaciones, es muy difícil. A veces no tienen ni esa misma comunicación entre el asesor y el equipo de comunicaciones de presidencia. El presidente no le gusta tampoco que la gente le diga qué hacer. Entonces es lo que se habla mucho en la Casa Nariño, en el Palacio Presidencial. Al presidente no le gusta que le digan qué hacer, y son muy pocos los funcionarios que le hablan como cercano al oído y lo aconsejan, pero a veces uno sí se pregunta como, bueno, ¿qué clase de consejos le están dando en esa parte comunicacional? Porque es algo que es muy grave la presidencia de la República. En fin, ya veremos qué ocurre. David, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. No, César, un gusto y un feliz día, y siempre a la orden. Gracias. David Parra es periodista de Cable Noticias, cubre precisamente la fuente del Palacio de Nariño. 10:41 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. El Premio Planeta de Novela recompensa este año el último trabajo de la periodista y escritora española Sonsoles Onega, concediendo a su obra Las hijas de la criada su máximo galardón, dotado nada menos que con la bicoca de 1 millón de euros. ¿Quién es Sonsoles Onega y de qué va Las hijas de la criada? Vamos a Madrid. Allí está nuestra magnífica novelista Karina Sáenz Borgo, quien además es la periodista cultural del diario ABC en Madrid. Querida Karina, muy buenos días, muy buenas tardes. Hola, por allá. César. Muy buenos días, qué bueno escucharte. Bueno, no es tanto el planeta porque Hacienda te quita la mitad, así que no pasa nada. Mira, no, como tú bien dices, Sonsoles Onega es escritora, periodista, ya ha publicado ya alrededor de unas 4 novelas. Se ganó el premio Primavera, que suele ser, digamos, un premio del grupo Planeta, distinguiendo algunas de sus voces más importantes. Por ejemplo, el director de informativos, Vicente Vallés, también recibe ese premio. Y en el caso del Planeta, pues bueno, el Planeta es el mayor premio del grupo, ¿no? Es el premio más visible, uno de los más antiguos en España. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente yo creo que Sonsoles Onega este es un libro en la Galicia rural, ¿no? Donde ella reivindica un poco el tema de las mujeres en la Galicia rural, que bueno, es un tema también muy en la línea del Planeta, ¿no? Son temas que sean empacables, ¿no? Tanto en una adaptación cinematográfica como que tengan tirada muy grande, además. Perdón, Sonsoles viene en una familia de periodistas, todas muy relacionadas con el quehacer, ¿no? De todas formas, lo conversábamos esta mañana, que yo creo que el Planeta como premio es completamente legítimo, ¿no? Eso es una estrategia comercial como cualquier otra, es un premio privado.
Claro. Pero claro, esta es una estrategia de promoción del grupo, básicamente, ¿no? Porque bueno, evidentemente Sonsoles es una muy buena periodista, por supuesto que sí, y una gran escritora, pero aquí lo que yo creo que están es vendiendo una parte de la cara del grupo, ¿no? Porque el grupo Planeta también tiene a Antena 3, a 3 Media, Onda Cero, y es un poco reforzar por la vía del libro. El Planeta es el libro que se compra, digamos así, es para la gente que compra libros una vez al año. Y claro, la idea es un poco colocar a Sonsoles allí, además por un tema también de competencia y de audiencia, porque no podemos olvidar una cosa, César, que ha sido un poco errático los últimos 3 premios Planeta, porque pasamos del fichaje de Javier Cercas, por ejemplo, que se lo quitan a Penguin Random House con una novela Terra Alta, además que empieza el policíaco, digamos, Cercas, se quitan a Manuel Vilas para el finalista. La segunda es Carmen Mola, ¿no? Le quitan a Alfaguara su autor falso, quiero decir, su autor incógnito, ¿no? Sí. Más importante, no debe haber funcionado, aquello no debe haber funcionado porque recurre nuevamente a buscar cosas dentro del grupo, ¿no? Cuando digo funcionado, quiero decir que no se han vendido. O sea, ha habido una caída en venta de libros en general, y el premio Planeta como tal también ha ido perdiendo relevancia, ¿no? En el número de ejemplares vendidos, en el número de difusión. Entonces yo creo que ellos han hecho una apuesta muy práctica, ¿no? Muy de ese tipo, ¿no? Una imagen pública asociada a un libro. Estas Sonsoles, aclárame, a ver, es la que tiene un programa de chismes en televisión. Bueno, ella es un programa, digamos, de variedades, es un magazine de la tarde, donde ella, digamos, que aborda temas de sociedad, aborda temas de gente, pero sí es un programa ligero, que además entró hace un año en parrilla, en programación, para competir con otro programa de corazón que era Sálvame, y ahora su mayor competidor es Ana Rosa Quintana. Que es la periodista con mayor audiencia, ¿no? Que es de la cadena contraria, y ella está en esa franja horaria. También, verdad que Sonsoles ha hecho muchas otras cosas, ha hecho periodismo de tribunales, pero fundamentalmente ella ahora es la imagen de Ahora con Sonsoles, que es un programa, un magazine, pues entretenimiento. Es que vi algo recién por pura casualidad y me llamó la atención porque era muy chismoso el programa. Sí, bueno, es mucho de cotilleos de gente, digamos que una parte, tienen la mitad de la parte de actualidad seria, pero también tratada como entretenimiento, y tienen otra media parte de gente, de corazón, de cotilleos, exactamente, un poco de cotilleos. Muy bien, entonces... De todas formas, ella no es una recién llegada, ¿no? Es hija de Fernando Ónega, es decir, hay muchas cosas, ¿no? Sonsoles es un personaje, digamos, conocido y con arraigo, pero bueno, yo creo que quizás Sonsoles tenía un recorrido más largo que hacer, ¿no? Antes del Planeta, pero bueno, si el grupo ha decidido reconocerla, pues mira, espero que vaya muy bien la novela. Muy bien. Esto viene, el año pasado fue Cristina Campos, Lejos de Luisiana, ¿verdad? No, el año pasado creo que fue Carmen Mola, pero La Bestia. Fue Carmen Mola con La Bestia, y el anterior a ese había sido Javier Cercas, Entre Medias, una escritora que se llama Luz Gabás, que es una escritora del grupo, una mujer que además tiene varias historias con mucha pegada, ¿no? Palmeras en la nieve, por lo menos en España, quiero decir, ¿no? O sea, que funciona comercialmente. Y a mí algo me dice que el grupo lo que quería era utilizar, lo que te digo, este año el premio para afianzar su propia marca, para afianzar las caras de la cadena. Ya. Bueno, $1 millón no es poca cosa. Bueno, lo que pasa es que también es como el cuento de, hay un dicho que cuando le dieron a Ana María Matute, no me acuerdo, el Planeta, alguien le dijo al antiguo Lara, no Lara viejo, sino el hijo, alguien le preguntó, bueno, pero ¿cómo es posible? Entonces, algo criticaban, ¿no? Y le responde Lara, bueno, si usted sigue pensando que los niños vienen de París, bueno, siga pensando lo mismo, ¿no? Pues realmente es un premio que ofrece un grupo privado y en el fondo no tiene intereses comerciales, ¿no? Más que en ese sentido, y es como justo, ¿no? En ese sentido, que nadie se queje, ¿no? Muy bien. Karina, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti, César. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Karina Sáenz Borgo, la destacada novelista venezolana desde Madrid, donde es la periodista de cultura del diario ABC. Son las de la mañana. Las noticias de
Alicia? Nos revienta con esta noticia el Washington Post, firmada por Samantha Schmidt, Ana Vanessa Herrero y Karen de Jun en Bogotá, Colombia. La administración Biden y el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro llegaron a un acuerdo en el que Estados Unidos aliviaría las sanciones a la industria petrolera de Venezuela y el Estado autoritario según dos personas familiarizadas con las conversaciones innovadoras. El alivio de las sanciones se anunciará después de que el gobierno de Maduro y la oposición venezolana, respaldada por Estados Unidos, firmen un acuerdo que incluya compromisos del gobierno socialista para permitir una votación más libre en el año 2024, dijeron las personas a las periodistas. Se espera que lo hagan durante una reunión en Barbados mañana martes, con la asistencia de funcionarios estadounidenses. Maduro, quien reclamó la victoria en una elección de 2018 ampliamente considerada fraudulenta, aceptaría así un proceso para levantar las prohibiciones a los candidatos de la oposición, dijo una de las personas, aunque no está claro qué tan rápido se llevaría a cabo ese proceso. Estas personas hablaron a las periodistas bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir las conversaciones, pero es la publicación y el respaldo de The Washington Post. Es la noticia del día, definitivamente. Es la noticia del día. Hay que ver a dónde puede, en qué se puede concretar en definitiva. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Flor Alicia. El reloj indica 10:53 de la mañana.